Bendiciones, mis hermanos. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Yo creo que crecimiento y madurez es llegar a ese entendimiento. Yo creo que la plenitud de la vida llega cuando puedes decir que no hay nada mejor que mi Dios, que teniéndolo a Él lo tienes todo. Vengo a ti sin miedo y sin reserva. Cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de ceniza traes vida, cambias purpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Oh Dios, no hay nada, Señor, no hay nada, oh Dios, no hay nada. No hay nada, solamente tú, Señor Jesús. Solamente tú llenas mi vida, llenas mi corazón. Solamente tú satisfaces mi alma, Señor. Ningún tesoro que pueda ganar aquí en la tierra puede llenarme, solamente tú. Amén. Amén. Pues aquí estamos alabando al Señor, aún con el frío, con la garganta fría, corriendo, llegamos justo a tiempo, pero aquí estamos, gracias a Dios. ¿Cómo están? ¿Ya tomaron café? Yo voy a tomarme un cafecito. Aleluya. Hoy toca 26 y 27 de Números. A ver, 26 y 27. El Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Ya estaban viviendo los últimos tiempos. Ya estaba cerca Moisés de morir. Estaba cerca Moisés de morir. Y estaba ya cansado, Moisés ya estaba viejo.
Y Dios le habla a Moisés y le dice, hagan un censo por familias de todos los israelitas de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Y era importante que Moisés pudiera sentir el respaldo de un ejército. Era importante que Moisés pudiera sentir esos jóvenes aptos para la guerra que estaban dispuestos a pelear y a defender al pueblo. Era muy importante, por eso Dios le manda a Moisés a hacer este censo, para que Moisés sintiera el respaldo del pueblo. Porque al final de cuentas, mi hermano, quien hace el trabajo eran los guerreros, eran los jóvenes, los que salían a la guerra, los que defendían, los que iban a conquistar la tierra prometida, los que iban a hacer posible el sueño de llegar y conquistar la tierra. Eran los jóvenes guerreros, eran quien hace posible que el reino de Dios se extienda. No era Moisés, no era Eleazar, no era Josué. Ellos eran líderes, ellos eran personas que enseñaban, que guiaban, que instruían. Pero quien hace el trabajo, mi hermano, es el pueblo realmente. Y todo el capítulo 26 nos habla de las familias que conformaban a este ejército. Pero no vamos a detenernos en hablar de todos los clanes de Rubén, y dice el hijo mayor de Israel, fueron los de Enoc, Falú, Esrom, Carmí. Pues no vamos a entretenernos en leer todos esos, pero sí quiero hablarte acerca de cómo la labor de extender el reino de Dios no recae en el pastor, y no porque yo rehúse hacer la obra del ministerio en ese aspecto, pero la fuerza del pastor está en la congregación. Claro que está en el Señor, pero quien hace el trabajo es la congregación. Moisés no podía darles la tierra prometida, no podía conquistar la tierra prometida. Él no podía salir a pelear contra todos los de Canaán. Él no podía salir con su espada y pelear contra todos. Así como un pastor no puede hacer realmente extender el reino de Dios. Necesitamos la obra, la mano de obra, el trabajo de un pueblo que está detrás. En la iglesia, ahorita ya no peleamos con espada, no peleamos con cuerpo a cuerpo así físicamente, pero hay luchas, hay trabajos, hay esfuerzo para extender el reino de Dios y conquistar la tierra. ¿Quién va a evangelizar? ¿Quién va a predicar el evangelio? ¿Quién va a extender el reino? Cuando hay una iglesia pasiva, una iglesia que no toma la responsabilidad del llamado del servicio a Dios, depende todo de lo que el pastor hace, y va a ser muy poquito comparado a lo que puede hacer una iglesia. No sé si quieres compartir algo, esposa. Vente para acá, estás muy lejos. Ahora no traes ni tu computadora. Traigo mi celular. Traes su celular, ok. Porque, ¿quién va a evangelizar? A veces, las labores que hay en la iglesia, como hacer el aseo, como atender en la puerta, esas labores no son sino el pretexto para que la iglesia crezca y se involucre. Y hay muchas labores que la iglesia necesita hacer: orar, alabar a Dios, servir en los diferentes ministerios en la iglesia, pero predicar el evangelio allá afuera, compartir la palabra, hablarle al necesitado. Seguramente hay personas con necesidad dentro de la iglesia o que se acercan a la iglesia. Y es difícil que un pastor pueda atender a todos
y orar por todos y abrazar a todos y hacerle sana colita de rana a todos. Pero por eso está la congregación, todo el respaldo de la iglesia hacia los pastores, para que de esta manera la iglesia funcione de una forma equilibrada y de una forma apropiada. Y es así como Dios lo diseñó, por familias, que las familias estén involucradas, que las familias estén participando, que las familias estén activas. Decía mi esposa, contratemos a alguien para que haga el aseo. No, le digo, es que no podemos rendirnos, la iglesia tiene que participar. No es tan difícil hacer el aseo del santuario. Sin embargo, es tan importante. Es más importante participar a que el santuario esté limpio. O sea, es más importante lo que implica o lo que representa que alguien diga, yo hago el aseo, a la misma tarea. O sea, lo importante no es que esté hecho el aseo. Sí es bueno que esté hecho el aseo, pero lo importante no es eso. Lo importante es la participación y el involucramiento de todos. Es más importante el sobre que lo que hay dentro del sobre. Es más importante esa actitud de oración, de llamado, de obediencia. Pensaba yo muy temprano cuando me levanté y salí a la calle para subirme a la camioneta. Me llegó el pensamiento del llamado, el llamado de Dios. El llamado de Dios, cuando Dios llama a servir a alguien. Y no sé por qué me vino el pensamiento cuando Dios llama a Pedro a servirle, o cuando llama a Mateo a servirle. Y yo estoy seguro que hay un llamado de Dios para su pueblo, para su iglesia, para que se involucren, para que participen, para que no sean pasivos, para que no sean simples observadores, para que no nomás estén expectando, estén buscando ver el show, ver el desempeño del pastor, cómo se desenvuelve, sino que sean partícipes de todo lo que Dios está haciendo dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, para poder salir y compartir el evangelio con tanta gente que necesita. ¿Cuál es la fuerza de la iglesia? La fuerza de la iglesia no está en qué tan bien predica el pastor, sino en qué tanto participamos de la iglesia. Ahí está la fuerza, ahí está el evangelio, ahí está cómo crece y se extiende el reino. En la iglesia, no en el pastor. Puede ser un buen predicador, un buen pastor, pero si la iglesia no se involucra, pues es como ir a ver el show de alguien. Por eso es organismo vivo. Por eso es un organismo vivo. Sí, porque piensa en algún comediante famoso. Polo reunía a 3,000 a 5,000 personas. Eso no significa que su movimiento tenía fuerza o tenía poder. Puede ir a verme, escuchar, a ir a verme o a escucharme 1,000 personas o 2,000 personas, pero eso no es una iglesia. Una iglesia es personas involucradas, participando, sirviendo, honrando a Dios de una forma activa y de una forma de una forma fructífera, de una forma práctica, real, sirviendo, participando, predicando, enseñando, alabando, yendo al vecino, yendo al amigo,
llevándolos a Cristo, porque de esta forma la iglesia va a extenderse y el reino de Dios va a crecer. No es una persona que tiene que ser grande, famosa, importante. Es un pueblo. Dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Muchos granitos pequeños. Y el pastor es un granito más que se pierde en la inmensidad del pueblo de Dios. No es el que está arriba. Dejen compartirles esto que yo pienso. La respuesta no son grandes predicadores. Ahí no está la respuesta. Eso es lo que yo pienso. No son grandes predicadores que aglutinan a mucha gente. Porque eso lo hace un artista, lo hace un comediante, lo hace un payaso, lo hace una persona. La respuesta está en que seamos sal, que seamos muchos, pequeñitos. No uno grandote, que seamos muchos pequeñitos, muchos haciendo una pequeña labor. Pero como somos muchos, entonces la labor es titánica. Cuando nosotros tomemos el arado, tomemos la parte que nos toca y seamos esa sal de la tierra, vamos a hacer la diferencia. Vamos a hacer la diferencia. Pensaba yo el otro día, ayer o antier, no recuerdo cuándo fue la marcha por la inseguridad que se vive en el país, y yo pensaba, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a tanta inseguridad? La única respuesta es una iglesia activa, porque fíjate bien, ¿quiénes provocan esa inseguridad? Son jovencitos que se meten a trabajar con el crimen organizado. Jovencitos que no tuvieron una mamá, un papá que los instruyeran, que los guiaran. Pero si la vecina de esa mamá es cristiana y le comparte el evangelio, otra va a ser la historia de ese jovencito. Ese jovencito, en lugar de verlo con una arma, lo vamos a ver con una guitarra. Lo vamos a ver sirviendo a Dios. Y si esa mamá le comparte a otra mamá, y a otra mamá, y a otra mamá, y luego le comparten al papá, y a otro papá, y a otro papá, créemelo que la diferencia va a ser abismal. No por el gobierno, ni siquiera por el pastor. Va a ser por la sal de la tierra, que hagamos nosotros la diferencia. Entonces, Dios le dice a Moisés, haz un censo para que veas que hay un pueblo dispuesto a pelear, que te respalda, que va contigo. ¿Cuántos en la congregación están dispuestos a pelear y a tomar las armas? Las armas de justicia, las armas espirituales. ¿Cuántos de la iglesia están dispuestos a tomar las armas, a tomar la escoba, a tomar el trapito para limpiar y luego después a tomar la Biblia para compartir la palabra con los vecinos? En el capítulo 27 vemos algo importante, la herencia de las hijas, porque dice que en la tribu de Manasés había 5 hermanas que se llamaban Malá, Noá, Oglá, Milcá, Tirzá. Fueron nombrecitos raros. Eran hijas de Zelofat, descendiente directa de Efer, Galat, Maquir, Manasés y José. Fueron mujeres que sus papás no tuvieron hijos.
Y entonces se iba a perder la herencia familiar, se iba a perder la historia familiar. Y vienen con Moisés, Moisés habla con Dios y dice, no, no se va a perder. Dales herencia también y que siga la tradición. Tenemos la idea de que Dios era machista, de que la Biblia es machista, de que los judíos son machistas, de que la ley de Dios es machista, de que la enseñanza bíblica es machista, y no es verdad. Había un respeto, hay un respeto, y hay una importancia en la mujer, más porque la mujer iba a ser el canal de bendición para que naciera el Redentor. Por eso en la ley de Moisés se cuidaba mucho a la mujer. No era. Y me han preguntado, cuando te recuerdan a la adúltera que la sorprendieron y que la iban a apedrear y que Jesús escribió y luego dijo aquella frase tan importante, el que esté libre de culpa que tire la primer piedra. Me han preguntado que por qué nada más llevaron a la mujer. Y yo les digo, la ley estipulaba que los dos tenían que morir, tanto el hombre como la mujer, nada más que se ensañaron con la mujer, pero la ley enseñaba que los dos tenían que morir. Y luego después viene esto que quiero compartirles, que es muy importante. El Señor le dijo a Moisés, versículo 12, sube a este monte de Abarim y mira la tierra que les he dado a los israelitas. Después que la hayas visto, morirás y te reunirás con tus antepasados. Dios le dice a Moisés, sube a este monte, de ahí vas a ver la tierra prometida. Y después que la hayas visto, morirás y te reunirás con tus antepasados, como tu hermano Aarón. Y siempre se produce una especie de tristeza o de nostalgia, porque Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí entró a la tierra prometida, sí la pisó. ¿Recuerdas en el monte de la transfiguración? Vio la promesa cumplida. Todo lo que significaba el tabernáculo, todo lo que representaba, todo lo que él hizo, y todo su transitar, y toda su vivencia. Porque las promesas de Dios se cumplen. Miles de años después, pero se cumplió esa promesa. Y Moisés vio la tierra prometida, y pisó la tierra prometida. Y no solamente pisó la tierra prometida física, sino vio la promesa de redención del tabernáculo cumplido en cabalidad en Cristo Jesús. Yo creo que Moisés entendió todo lo que representaba lo que él hizo. Muchas veces nos llega a pasar, yo creo que a todos, a mí me ha pasado, que llegas a pasar que de nada sirve, que todo tu esfuerzo, que tanto trabajar y todo para qué, y todo no sirve de nada, no haces ninguna diferencia, al final de cuentas todo sigue igual y todo pasa, pero nada se queda en el aire, mi hermano. Las promesas de Dios se cumplen, el propósito de Dios se cumple. A veces no lo alcanzamos a ver con nuestros ojos. Yo oro por mis hijos tanto y oro siempre, todos los días, oro por mis hijos. Y quizás no lo alcance a ver, pero yo creo que Dios tiene misericordia y que esas promesas se van a cumplir que he recibido de parte de Dios. Y que todo el trabajo que se ha hecho va a producir fruto. Y que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Y le dice Dios a Moisés, ya que ustedes dos desobedecieron mis órdenes, versículo 14, en el desierto de Sin, cuando el pueblo me hizo reclamaciones
y no me honraron delante de ellos cuando pidieron agua. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo, háblale a la roca y Moisés la golpeó porque no honró a Dios? Y sabes, las consecuencias de no honrar a Dios siguen ahí. Dios te perdona y Dios te quita la culpa, pero la consecuencia de no honrar a Dios va a seguir y la vamos a pagar. Porque no honraron, dice, no me honraron delante de ellos. Y Moisés le dijo al Señor, Dios y Señor, tú que das la vida a todos los hombres, nombra un jefe que se ponga al frente de tu pueblo y lo guíe por todas partes, para que no ande como rebaño sin pastor. Vemos el corazón del pueblo, el corazón de Dios, de Moisés, para con el pueblo. El corazón de Moisés para con el pueblo. Que Moisés se preocupaba por el pueblo. Moisés amaba, llegó a amar profundamente al pueblo de Dios. A pesar de que lo hicieron renegar, de que lo hicieron sufrir, de que lo hicieron ver su suerte y le sacaron canas verdes, Moisés amaba al pueblo y quería su bienestar. No dijo, pues ya ni modo, yo ya me voy a morir, ya me voy, ahí se quedan, que al cabo yo me voy al cielo, ustedes hagan lo que quieran de su vida, un papalote. Un día cuando entrevistaron al presidente Fox, cuando ya eran sus últimas semanas, le hicieron una entrevista y el micrófono estaba abierto y dice en voz alta, que al cabo ya me voy. Que al cabo ya me voy. Moisés pudo haber pensado, es que al cabo ya me voy. Pero vemos el corazón de Moisés para con el pueblo, que dijo, no, Señor, nombra a alguien, porque, pues de por sí. Entonces vemos ahí cómo hay una importancia. Les decía yo hace rato que el pastor no puede hacer todo, pero sí necesitamos esa voz de Dios, esa enseñanza y esa instrucción. Y Dios le dice, Josué, hijo de Nun, es un hombre de espíritu. Tómalo y pon tus manos sobre su cabeza. ¿Quién se va a levantar? ¿Quién será el siguiente Josué? ¿Quién va a continuar la obra del ministerio? Necesitamos jóvenes dispuestos a poner su mano sobre el arado, a tomar la obra del ministerio, a continuar con este trabajo de seguir sirviendo a Dios. Necesitamos Timoteos, necesitamos Titos, necesitamos Josué, necesitamos hombres jóvenes que se levanten para continuar la obra del ministerio, para que la obra de Dios siga. A mí me sorprende cómo la iglesia de Jesucristo ha seguido por miles de años y ha continuado de generación en generación. Y Dios ha levantado siempre esos jóvenes que siguen la obra y siguen la labor. Si tú supieras todos los testimonios que hay en la sierra, en los lugares muy lejanos, gente que lleva el evangelio, que sigue el llamado, yo espero que Dios levante en la iglesia jóvenes así, con ese deseo, con ese ímpetu, con esas ganas de buscar a Dios. Yo recuerdo el llamado que Dios me hizo a mí, yo siendo muy joven. Tenía 18 añitos cuando Dios me llamó al ministerio. Y yo anhelo ver jóvenes así, con ese llamado, con ese ímpetu, con esas ganas, con ese deseo que yo tuve cuando estaba joven, que sigo teniendo ahorita de viejo, pero que yo quiero ver jóvenes así, que amen a Dios, que entreguen sus vidas por completo. Ese es mi anhelo, esa es mi oración, que Dios levante un Josué, un Timoteo, un Tito. Además que fue como una forma de Dios decirle a Moisés, ven, mira, lo lograste, ya descansa, que yo voy a seguir con ellos. Sí. La obra sigue.
La obra sigue. Fue una transición sana de liderazgo. Sí. Entonces, ojalá y Dios levante a esos hombres. Le puso las manos, versículo 23, sobre la cabeza y le dio el cargo, tal como el Señor lo había ordenado por completo, por medio de Moisés. Así que Dios continúe la obra. Mañana nos toca 27 y 28. Vamos a seguir con más. Dios sigue enseñando y sigue enseñando. Todavía no se muere Moisés. Le falta un poquitín para que se muera. Entonces no lo maten todavía. Aguanten. Nos vemos mañana, primero Dios, en punto de las 8. Bendiciones. Un abrazo a todos.